La vida de los submarinistas de la Segunda Guerra Mundial. Un viaje bajo las olas. La vida bajo la superficie del océano es un enigma para la mayoría. Los hombres que operaban submarinos durante la Segunda Guerra Mundial existían en un mundo aparte, un reino de acero y silencio, donde la única constante era la presión del mar a su alrededor y la amenaza siempre presente de la muerte. Estos submarinistas vivían en un entorno donde la supervivencia dependía no solo de su maquinaria, sino también de su ingenio, su camaradería y una resolución inquebrantable. Hay días, a veces semanas, en los que cazas presas sin ningún éxito. Durante semanas, los hombres no tienen la oportunidad de salir a ver el sol o respirar aire fresco. Muchos de los técnicos ni siquiera llegan a ver el puente. Y todos en el barco están en alerta roja constante. Estas son las palabras de Harald Busch, un comandante de submarino que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Busch era un alemán al mando de un U-boat para la Kriegsmarine, pero sus palabras habrían sido familiares para los miles de otros hombres que sirvieron bajo las olas entre 1939 y 1945. Para estadounidenses y australianos, británicos e italianos, rusos, franceses, japoneses y submarinistas de todas las demás nacionalidades, estas palabras habrían significado una especie de hermandad, ya los consideraran camaradas o enemigos. Hoy vamos a explorar lo que realmente significaba ser un submarinista de la Segunda Guerra Mundial, tratando de aprender más sobre sus vidas, sus experiencias, sus miedos. Es un viaje angustiante, pero para los miles de jóvenes que llevaron la lucha bajo las olas, era una realidad brutal. Los submarinos eran vastas bestias. Los submarinos más grandes operados durante la guerra pertenecían a la clase I-400 de Japón, naves de 400 pies de largo diseñadas como portaaviones sumergibles. Los submarinos de otras naciones nunca llegaron a igualar a estos leviatanes, pero aún así eran enormes. Los submarinos de la clase Gato de Estados Unidos, por ejemplo, tenían alrededor de 311 pies de largo. Pero el tamaño es relativo. Sí, estos barcos habrían parecido enormes si navegabas junto a uno en la superficie o te parabas junto a uno en el muelle. Pero si tenías que pasar meses dentro de una de estas máquinas, probablemente no se sentirían tan espaciosos. Y realmente eran meses. Los submarinos podían permanecer sumergidos solo entre 18 y 48 horas a la vez, según algunos informes, antes de tener que salir a la superficie y abrir las ventilas o enviar un snorkel para capturar aire fresco sobre las olas. Pero las misiones duraban mucho más que esto. Dependiendo del tamaño y la clase del submarino, hasta 80 submarinistas necesitaban equipo y provisiones para durar hasta 75 días. Máquinas colosales, ciertamente, pero la vida a bordo habría sido estrecha y claustrofóbica. Mientras el brutal invierno de 1977 azotaba a Estados Unidos, el columnista del Washington Post y ex-submarinista Joseph Mastrangelo recordó su juventud en la Marina de Estados Unidos durante la guerra. En su columna del 5 de febrero, Mastrangelo pintó un cuadro sombrío de la vida que él y sus compañeros experimentaron a bordo de un submarino. Estas naves eran esencialmente unidades autónomas. Todo, comida, agua, electricidad, estaba racionado. El combustible se usaba para hacer funcionar el condensador que proporcionaba agua, por lo que los hombres a bordo solo tenían una ducha a la semana, si tenían suerte. En misiones más largas, cuando el combustible escaseaba, podría ser significativamente menos que esto. De hecho, la higiene tenía tan baja prioridad que las unidades de ducha a menudo se convertían en almacenes improvisados, ya que las tripulaciones preferían mantenerse bien abastecidas de alimentos en lugar de darse un baño. El agua potable también estaba racionada. Cada miembro de la tripulación recibía 1/4 de galón de agua, algo menos de 1 litro, por día. Y luego estaba la electricidad. Privados de la luz solar, los submarinistas usaban lámparas para mantener la cordura, pero estas se consideraban un lujo en el submarino de Mastrangelo, y la práctica
fue rápidamente prohibida. Los ventiladores eléctricos, que proporcionaban una brisa fresca para ayudar a los submarinistas a dormir, también fueron confiscados. Incluso las bombillas fueron retiradas de sus enchufes, y los miembros de la tripulación se arrastraban en la oscuridad con linternas. Cuando llegaba la orden de regresar al puerto, la tripulación estaría eufórica. Ahora podían disfrutar de 2 duchas por semana en el viaje de regreso a casa y obtener raciones adicionales en la cocina. De vuelta en la base, revisaban el correo que les había estado esperando durante 3 meses, comiendo helado y disfrutando de otros placeres, ajustándose a la vida en la superficie, antes de que llegara el momento de sumergirse de nuevo en las profundidades. Viviendo una existencia austera, privados de todo lo que hace que un ser humano sea humano. Existiendo encima y alrededor de tus compañeros en un tubo estrecho en lo profundo del mar. La vida de un submarinista en la Segunda Guerra Mundial era algo que la mayoría de nosotros encontraríamos difícil de comprender. Submarinistas japoneses, estadounidenses, alemanes y británicos de diferentes naciones habrían tenido sus propias experiencias de la vida bajo las olas, pero todos habrían sentido una especie de hermandad, enfrentándose a las mismas dificultades y encontrando los mismos terrores. Con todo esto en mente, es fácil olvidar otro detalle crucial. Estos hombres tenían una guerra que pelear. Para los submarinistas, el combate era un juego de gato y ratón. Incluso, el mejor de los mejores submarinos no iba a enfrentarse cara a cara con un acorazado o un destructor en la superficie. Su fortaleza residía en el sigilo y el engaño. La nave podía disparar un torpedo y luego desaparecer bajo la superficie, fuera del alcance de los poderosos cañones que sobresalían de estos barcos enemigos. Fuera del alcance de los cañones, tal vez, pero no fuera de su alcance por completo. Dispositivos explosivos conocidos como cargas de profundidad estaban diseñados para hundirse hasta la profundidad operativa de un submarino y luego explotar, causando daños estructurales masivos y forzando al submarino a salir a la superficie o eliminándolo por completo. Incluso si el submarino resistía la explosión, la onda expansiva dañaría el oído de los hombres a bordo o los derribaría por completo. Estos explosivos habían sido desarrollados en la Primera Guerra Mundial y utilizados con bastante eficacia contra los submarinos rudimentarios de esa época. Para la Segunda Guerra Mundial, los submarinos eran más sofisticados, pero también lo eran las cargas de profundidad. Robert Russell Hunt sirvió en el USS Tambor durante la guerra y describió lo aterradoras que podían ser estas armas. Atacando un convoy en un ataque en superficie, el Tambor torpedeó un petrolero, iluminando la noche como si fuera de día. En el destello que siguió, los observadores vieron, para su horror, un nuevo y flamante destructor mirándolos directamente. Configuraron su nave para una inmersión de emergencia, descendiendo 260 pies y descansando en el fondo, apagando todo. Estábamos allí, y ese nuevo y bonito destructor sabía exactamente dónde estábamos, dijo Hunt. Creo que en esa primera pasada soltó unas 12 cargas de profundidad justo sobre nosotros. Nos martilló algo terrible. Tuvimos muchos daños en esa primera pasada y todos nuestros muchachos estaban trabajando en tapar las fugas. El capitán dio la orden de continuar, así que empezamos a movernos y apenas nos pusimos en marcha cuando nos atacó de nuevo. Con su ruta de escape ahora cortada, la tripulación del Tambor sabía que no había más remedio. Volvieron al fondo para esperar el bombardeo. Durante casi 17 horas, el destructor los atacó una y otra vez, mientras la nave se esforzaba y gemía bajo el asalto. Milagrosamente, el Tambor logró escapar para luchar otro día. No todas las naves serían tan afortunadas. El U-68 fue uno de los submarinos alemanes más exitosos durante la Segunda Guerra Mundial, hundiendo más de 30 barcos aliados y 2 barcos franceses libres.
Casi 6 meses después de su última victoria, el U-68 volvió a estar en el mar, partiendo del Oriente y dirigiéndose hacia el suroeste en el Atlántico. Frente a las islas portuguesas de Madeira, fue avistado por el USS Guadalcanal, un portaaviones de escolta. El Guadalcanal envió aviones torpederos Grumman Avenger y cazas Wildcat en un esfuerzo por destruir el submarino alemán. En pánico, el U-68 se sumergió bajo la superficie, dejando a un hombre, un vigía, en la cubierta para ser arrastrado al mar. La inmersión rápida no sirvió de nada. Las cargas de profundidad lanzadas por los aviones atravesaron el agua bajo la superficie. El U-68 fue golpeado, y mientras sus hombres buscaban desesperadamente evadir el caos que estallaba a su alrededor, fue destrozado por las explosiones. El único superviviente de la tripulación del U-68 fue el vigía, dejado a su suerte en la superficie. En la mayoría de los casos, no había supervivientes. Otro de los principales submarinos alemanes, el U-124, hundió casi 50 barcos aliados y franceses libres y dañó varios más. En marzo de 1943, también partió de Lorient para otra misión, su 11ª. Solo unos días después de la misión, se enfrentó a la corbeta HMS Stonecrop y al balandro HMS Black Swan. Incapaz de hacer frente a los dos barcos de la Royal Navy, el U-124 tomó acción evasiva, sumergiéndose en el Atlántico. En persecución, Stonecrop y Black Swan tendieron su trampa con una serie de cargas de profundidad, golpeando al U-124 y condenando a toda la tripulación a una tumba acuática. Estos son solo 2 ejemplos, ambos alemanes, de submarinos destrozados por cargas de profundidad. Pero esta fue una amenaza constante para los submarinistas de todas las naciones durante la guerra. 52 submarinos estadounidenses fueron destruidos en la guerra, con más de 3.500 vidas perdidas. La Royal Navy perdió 79 submarinos, junto con varios miles de hombres. Para la Alemania nazi, las pérdidas fueron aún más extremas. De los casi 41.000 hombres que sirvieron en los U-Boats de Alemania, 28.000 perdieron la vida. El 30 de enero de 1945, el Wilhelm Gustloff, un crucero convertido, zarpó de Gotenhafen en Polonia, con destino a Kiel en el norte de Alemania. A bordo iban miles de refugiados alemanes, incluidos personal militar y civiles, que huían mientras el Ejército Rojo avanzaba desde el este. Mientras cruzaba el mar Báltico en esa noche amargamente fría, el Wilhelm Gustloff no estaba solo. Lo seguía el S-13, un submarino soviético comandado por el capitán Alexander Marinesko. El Wilhelm Gustloff no llevaba la insignia de un barco hospital, por lo que quizás las intenciones de Marinesko y su tripulación estaban justificadas. Sin embargo, cuando el S-13 se acercó, debieron haber notado que el convoy iluminado no estaba ni siquiera tratando de defenderse. Los cañones a bordo del barco estaban congelados, mientras que el rastreador de submarinos de su escolta estaba fuera de servicio. Después de seguir los barcos durante más de 2 horas, Marinesko ordenó a su tripulación que saliera a la superficie, cruzando la popa del Wilhelm Gustloff hacia su lado terrestre. Aquí, aún sin oposición y preparado como una cobra en la oscuridad, Marinesko ordenó el ataque. 3 torpedos golpearon con una fuerza devastadora. Las explosiones iniciales mataron a cientos, incluidas todas menos 3 de las mujeres del personal auxiliar naval a bordo. En el pánico que siguió durante los siguientes 40 minutos, muchos más morirían. El barco colapsó de lado, enviando a muchos de los supervivientes al agua helada. 1.252 personas fueron rescatadas mientras el Wilhelm Gustloff se hundía en el Báltico. Más de 9.300 no tuvieron tanta suerte. Este es un ejemplo extremo. De hecho, es el más extremo. Ningún otro evento marítimo único causó más pérdida de vidas durante la guerra. Pero está lejos de ser un incidente único. La historia del combate submarino en la Segunda Guerra Mundial está plagada de estos horribles y desgarradores eventos,
en los que grandes barcos se convirtieron en mataderos. En 1944, el submarino británico HMS Tradewind torpedeó el Junyo Maru japonés, golpeándolo 4 veces y enviándolo al fondo del Pacífico. El Junyo Maru era un barco infernal, uno de la colección sombría de la Marina Imperial japonesa de barcos de transporte de esclavos y prisioneros. Mientras se hundía, la tripulación japonesa tomó los únicos botes salvavidas y usó hachas para rechazar a los prisioneros de guerra y esclavos javaneses que intentaban subir a bordo. También en 1944, submarinos estadounidenses hundieron los barcos de tropas japoneses Ryusei Maru, Toyama Maru y Tomatsu Maru. En cada caso, entre 4.500 y 5.400 vidas se perdieron. En 1942, el barco de pasajeros británico HMS Laconia fue torpedeado y hundido por el U-156 frente a la remota isla Ascensión en el Atlántico Sur. Se lanzó un intento de rescate por parte del submarino, principalmente porque se dieron cuenta de que cientos de prisioneros italianos estaban entre los que se ahogaban. Un avión estadounidense presenció el rescate y bombardeó el U-156 de todos modos. Al menos 1.658 hombres perdieron la vida. Esto resultó en la Orden de Laconia, que prohibía a cualquier marinero o submarino alemán rescatar a víctimas enemigas después de un enfrentamiento. Esta era la naturaleza de la guerra submarina, emergiendo de las profundidades y atacando con una fuerza inmensa al enemigo, para luego desaparecer de nuevo fuera de la vista. Lejos en el mar, sin esperanza de rescate, las bajas eran casi inevitables. A menudo, estas bajas no eran combatientes en absoluto, sino prisioneros de guerra capturados, civiles, personal médico y trabajadores humanitarios. Las tripulaciones de submarinos tenían sus órdenes, pero estas órdenes a menudo implicaban dilemas morales extremos, atacar o no atacar, un objetivo legítimo o un posible crimen de guerra. Para las tripulaciones de submarinos que regresaron a casa después de la guerra, el conocimiento de esos días sombríos en el océano, días en los que miles de vidas se perdieron en solo unas pocas horas, habría pesado mucho sobre ellos. Cuando Joseph Mastrangelo hablaba de leer su correo de 3 meses de antigüedad cada vez que regresaba al puerto, no estaba bromeando. La guerra submarina aún estaba en su relativa infancia durante la Segunda Guerra Mundial, y las naves, en las olas, estaban esencialmente desconectadas de tierra firme. La adopción de frecuencias de radio más altas y antenas especialmente modificadas en los primeros años de la guerra hizo que la comunicación fuera un poco más fácil, pero estos eran canales militares que transmitían mensajes codificados de un lado a otro. No brindaban exactamente mucho consuelo. Esto dejaba a las tripulaciones de submarinos en una posición casi única. Las tripulaciones de bombarderos pesados estaban igualmente aisladas, existiendo en condiciones estrechas con casi ninguna esperanza de escape si todo salía mal, pero durante períodos de tiempo mucho más cortos. Las fuerzas especiales de operaciones de largo alcance como el SAS o los Chindits habrían llegado a acostumbrarse a sobrevivir solos en condiciones difíciles, durante semanas o incluso meses, pero esto habría sido muy diferente a escuchar el crujido del casco y el rugido de los motores a 100 pies bajo la superficie. Estas tripulaciones entendían que tenían una misión muy particular, algo que desempeñaría un papel crucial en la posible victoria en la guerra, y aún así, seguían desconectados del resto de la lucha. No sabrían qué estaba sucediendo en el frente, qué estaba sucediendo en casa. Sabrían apenas algo, excepto el interior del contenedor al que llamaban hogar. Mientras los soldados, marineros y aviadores discutían sus experiencias a su regreso, los submarinistas habrían encontrado muy difícil relacionarse con las historias de sus camaradas, aparte de la amenaza constante de muerte y destrucción que acechaba todos los días. Los submarinos, y quienes navegan en estas naves, a veces son conocidos como el servicio silencioso. Esto es apropiado dado el carácter de la guerra submarina. Cazar objetivos bajo las olas, desatar un ataque brutal, luego desaparecer de nuevo, tan rápido y tan sigilosamente
como habían llegado. Pero es apropiado por otras razones también. Las misiones de submarinos a menudo estaban clasificadas en un esfuerzo por mantener la información sensible fuera del alcance del enemigo. Los submarinos de la Marina de los Estados Unidos realizaron numerosas misiones encubiertas en el teatro del Pacífico durante la guerra, y otras naciones, sin duda, también tenían muchas de sus propias actividades clandestinas bajo el agua. Incluso en misiones de menor seguridad, los diarios de cubierta y otros documentos contenían solo información escasa. Los diarios de cubierta de submarinos estadounidenses del período tienden a estar bastante bajos en detalles militares reales. En su lugar, se enfocan en las operaciones diarias que no serían de mucha utilidad para el enemigo. Robert Russell Hunt, en el USS Tambor, describió cómo no se le permitía llevar un diario, aunque encontró la manera de hacerlo de todos modos. La escasez de información registrada significa que muchas historias se pierden trágicamente. Historias que nos habrían ayudado a comprender mejor cómo era la vida para aquellos a bordo de estas naves. Probablemente fue difícil para muchos de los amigos y familiares en casa comprender lo que escucharon cuando sus seres queridos regresaron a ellos. Años pasados en un entorno alienígena bajo las olas, luchando contra enemigos a menudo invisibles en la vastedad del océano, luchando por agua, electricidad, comida. Habría parecido un mundo completamente diferente. En muchos sentidos, era un mundo completamente diferente. Warren H. Link sirvió en la 6ª Escuadrilla de Submarinos y habló del entrenamiento que recibió al comienzo de su servicio. Pruebas de claustrofobia y un ejercicio que involucraba nadar a través de una torre de submarino sumergida formaban parte de la realidad para estos nuevos reclutas, embarcándose en una aventura extraña y aterradora. Otro submarinista, John Close, describió cómo una vez quedó atrapado en un compartimiento estrecho cuando su cuerpo se hinchó por el calor. Sus compañeros de tripulación usaron ventiladores para enfriarlo hasta que pudo liberarse. Estas son experiencias que romperían a muchos de nosotros y, sin embargo, los submarinistas tuvieron que enfrentarlas con calma. Y esto es antes de siquiera considerar el combate. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue la experiencia de los submarinistas dramáticamente diferente a la de otros combatientes? ¿Se usaron los submarinos de manera efectiva en la guerra? Déjenos saber en los comentarios a continuación.